En la historia mundial, los conflictos bélicos figuran como sucesos de gran trascendencia. Por ello, los vencedores son bañados en gloria e inmortalizados. Pero esa misma historia, en muchas ocasiones, olvida a otros grandes héroes que con participaciones dignas y modestas fueron pieza clave en la resolución de conflictos, porque no son retratadas en espectaculares filmes, con magníficos efectos especiales. Te invito a que te quedes y conozcamos los héroes mexicanos de la Segunda Contienda Mundial, el Escuadrón de las Águilas Aztecas. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El segundo conflicto bélico mundial del siglo XIX entre los años 1939 y 1945 se desarrolló en su mayor parte dentro de Europa, contando con los dos grupos de países en contienda, los del Eje y los aliados. Se concentraron en gran medida en ese territorio, pero las hostilidades fueron expandiéndose, involucrando a los demás países, y en especial a América, que como muchos países de este continente aún no se pronunciaban de un lado o del otro. El 13 de mayo de 1942, en las aguas del Océano Pacífico, navegaba el Potrero del Llano, un barco petrolero que abastecía a Estados Unidos, cuando intempestivamente es alcanzado por misiles provenientes de un submarino alemán, hundiéndolo en las costas de la Florida. De sus 35 tripulantes, 21 lograron sobrevivir. Ese día, el presidente emite un mensaje a la nación informando de la situación. Este sorpresivo ataque conmocionó a la sociedad mexicana. No había razón alguna para dicha agresión. Manuel Ávila Camacho, en un acto diplomático, envía una carta pidiendo explicación ante tal vez un error de cálculo o una falla. Asimismo, pedía se responsabilizaran de los daños ocasionados. Nunca se respondió este acto. Muy por el contrario, la respuesta a tal misiva fue otro hundimiento del barco Faja de Oro. Y otros hundimientos vinieron detrás: el barco Tuxpan, el Choapas, el Oaxaca, Amatatlán y el Juan Casiano. Dato histofílico: en México se produjo una película de la época en 1948 que toca el tema del Escuadrón 201, forma parte del cine de oro y fue dirigida por Emilio "El Indio" Fernández. Pero haciendo justicia a la historia, hay que decir, un año antes, en 1941, México, como país neutral, incautó 9 buques italianos que se encontraban en las aguas nacionales, legitimándose bajo la perturbación que la contienda bélica había ocasionado en el comercio marítimo. ¿Qué tal? ¿Sabías esto? Ante esto, la diplomacia ya no era una opción. El presidente hace una declaratoria de estado de conflicto. México tenía suficientes motivos para unirse al conflicto mundial, y así lo exigía la sociedad, que se sentía profundamente ofendida. Estos acontecimientos llevaron a la implementación de ciertas medidas en el país. La política de México era el actuar de manera pacífica y civilizada, pero dada que los ataques vulneraban la independencia y la dignidad del país, se realiza un documento que declara la participación en el conflicto bélico a consecuencia de los ataques recibidos. Primero fue la incautación y la administración de los bienes de los residentes alemanes, italianos y japoneses en el país. Se designa a Lázaro Cárdenas como comandante de la zona militar del Pacífico. También se organizó un Consejo Supremo de la Defensa Nacional. Y por último, se instituye el servicio militar obligatorio. Hasta ese momento no se contemplaba el envío de tropas para participar activamente. Lázaro Cárdenas, por su parte, se oponía a colaborar con el país vecino y rotundamente se negaba ante la posibilidad de enviar tropas mexicanas, sin experiencia ni preparación. Había una aversión ante la posibilidad de cooperación debido a la ocupación de Estados Unidos en México en el año 1914. Durante la Revolución Mexicana. Sin duda, este momento no fue fácil para la política mexicana, que no tenía experiencia en conflictos bélicos extranjeros. Así, Estados Unidos pidió apoyo a México para establecer acuerdos de cooperación
Entre ellos se pedía establecer bases de radares, navales y aéreas en territorio mexicano, a lo cual hubo una total negación, pues ello implicaba otorgarle acceso autónomo a personal militar extranjero. Así, México establece límites en la cooperación. Finalmente, se ideó la creación de una fuerza expedicionaria, para la cual se anunciaba en el periódico la convocatoria para cocineros, armeros, choferes, mecánicos y pilotos, pero estos solo tenían permiso de salir del país para ir a entrenar para la contienda, sin certeza si irían o no. Así, con voluntarios egresados de la Escuela de Aviación y civiles, se conformó un escuadrón de 300 mexicanos que partieron a la base norteamericana Majors Field en Texas, Estados Unidos, a entrenamiento, comenzando el 1 de mayo de 1945. Por este tiempo se izaba la bandera mexicana fuera del país. Para el mes de junio, el escuadrón ya estaba en condiciones de participar en las operaciones. Para estos momentos, la contienda bélica se había trasladado afuera de Europa, comenzando con el ataque simultáneo en Pearl Harbor, Wake Island, Malasia, Birmania, Hong Kong y Filipinas. Este último era una estrategia militar geográfica para tener mejor movilización de tropas en caso de tener que atacar a Estados Unidos. Y así fue. La isla de Luzon, la más grande de Filipinas, fue atacada y ocupada por el ejército japonés, bajo el mando de Masaharu Homma. Ante esto, los aliados buscaron la recuperación de Filipinas. En México se autorizó el servicio activo de mexicanos con el ejército de Estados Unidos el 29 de diciembre de 1944 por el Senado de la República. Se accedía entonces al envío de tropas para la liberación de Filipinas, debido a los lazos históricos y culturales. Así, el Escuadrón 201, o como ellos mismos se denominaron, las Águilas Aztecas, comandado por el capitán piloto aviador Radamés Gaxiola Andrade, sale de San Francisco, California, a bordo del buque Fairsley, un barco de carga adaptado para pasajeros, el martes 27 de marzo de 1945 rumbo a Filipinas, a Manila exactamente. El traslado duró 34 días, pues se extremaban precauciones, cambiando constantemente la ruta para evitar ataques. Finalmente llegan a Porac, al fuerte de Stotzenburg, en el área del Campo Clar, el 1 de mayo de 1945. Son recibidos por una orquesta y el cónsul, acompañado de su hija, que portaba la vestimenta de china poblana. En la ciudad en ruinas y con claros signos de devastación, tras 4 años de ocupación japonesa, se levantaba un campamento. Tras 30 días se trasladaron a la base. La misión principal del escuadrón consistía en ametrallamiento y bombardeo a fuerzas instaladas en tierra. Los pilotos mexicanos volaban en aviones caza P-47 con motor muy grande. Ellos los llamaban los pecuaro. Describen este tipo de aviones como locomotoras voladoras, así de poderosos eran. Las funciones a bordo de los P-47 eran de bombardeo en picada, ametrallamiento y artillería, y de acompañamiento y escolta a grandes bombarderos como el B-29. Dato histofílico: en este conflicto mundial participaron países como Brasil en el escuadrón llamado Senta Apua, que es un grito de lucha, significa atacar con más fuerza, y era identificado en su emblema una avestruz. Así también hubo muchos voluntarios argentinos y uruguayos que lucharon junto con ingleses. Su lema era "Firmes volamos". Los pilotos mexicanos se especializaban en ataques en picada. Esta fue muy apreciada en la lucha. El escuadrón de las Águilas Aztecas tuvieron 6 bajas en campo activo y 2 durante el entrenamiento. El resumen de las operaciones fueron 95 misiones, de las cuales 53 fueron de apoyo directo a tierra, 4 misiones de barrido, caza patrulla aérea sobre Formosa, una misión de bombardeo puntual sobre Carenco y la isla de Formosa, una misión de escolta de convoy naval al norte de Filipinas, 785 salidas ofensivas y 6 defensivas, 2.842 horas de vuelo, 1.600 horas de vuelo sobre teatro de operaciones, 591 horas de vuelo en la zona de combate, la expulsión de 957 bombas y 457 bombas de 1.000 y de 500 libras, 160.000 cartuchos de calibre del 50. En una batalla podría haber hasta 29 tanques destruidos por 4 aviones P-47 en tan solo
10 minutos. Dato histofílico. En esta época se reactivó en México la industria del cine. Hubo un ligero cambio en las tramas, además del apoyo por parte de Hollywood con Película Virgen, dando así lugar al famoso cine de oro. En el campamento, los soldados por las noches veían películas antes de dormir. Esa ocasión reproducían la película de Flying Tigers, cuando entra una llamada de la Quinta Fuerza Americana Inglés, avisando había terminado, con el lanzamiento de una bomba en Hiroshima y Nagasaki, una bomba nunca antes vista, que logró que Japón se rindiera. Así, las actividades del Escuadrón 201 de las Águilas Azteca había terminado y regresaban a San Pedro, California, recibidos como verdaderos héroes. En México se festejó la victoria en el Zócalo de la capital y son recibidos con gran gala. Actualmente, el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, se construyó el Monumento de las Águilas Caídas, también conocido como la Tribuna Monumental, en honor al Escuadrón 201 y su valiente participación en la contienda mundial. En él se encuentran placas conmemorativas con los nombres de los integrantes del escuadrón. ¿Por qué esta historia no la enseñan en la escuela? ¿A qué se debe que no conozcamos este episodio de la historia mexicana? ¿Tú qué piensas? Comparte con nosotros tu opinión. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.